El doctor Carlos Amarante Barret, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, es ministro de Educación y de Interior y Policía. La política es el arte de buscar problemas, entre otras funciones. Entonces, vamos inmediatamente a iniciar la conversación. Buenos días, Carlos. Buenos días, Julio. Hay una interrupción ahí. Una interrupción. Ok, entonces... Y un audio malísimo esa gente, lo que está diciendo ahí. Ya estamos bien. Entonces, el doctor Carlos Amarante Barret. Buenos días, Julio, Lenchi. Bueno, qué cómodo es trabajar desde la casa. A los que están en su casa. Un abrazo a José, hola. A María Elena, a Orly y a todos los amigos radioyentes. No habíamos tenido la oportunidad de estar por aquí presencial, porque estuvimos hace como 2 meses. Siempre feliz de estos reencuentros. Tony Genao desmintió aquí en El Sol de la Mañana que el cantante Chelo Amarante pues muriera en la indigencia y en el alcoholismo, como publicó una reseña del periódico Listín Diario, que él estaba abandonado en la indigencia, en el alcoholismo. Entonces, usted familia de Chelo Amarante, tengo entendido que son primos, ¿no? Sí, claro, primo hermano. ¿Cuál era la situación de Chelo Amarante? Bueno, levanta un ching el micrófono. Bueno, Julio. Sí, ok. Le dimos cristiana sepultura el pasado lunes. Murió tempranito en la mañana. Lo cierto es que Charlie Amarante es, digamos que el primer nieto de nuestra familia, el primer sobrino de nuestros tíos. Y desde muy jovencito, siendo un niño prácticamente, tenía inclinación por la música. En el barrio, con otro músico, trompetista que falleció, Plinio, ellos improvisaban una orquetica, ¿verdad? Ahí, de muchachos, de niños. Y es Plinio que lo lleva donde Luis Ovalles a Charlie, porque a él le gustaba tocar la conga. Y le dice, mira, este jovencito toca la conga. Y así es que él entra a los juveniles de Moca. Los juveniles de Moca, que es una orquesta que forma el maestro Luis Ovalles en el año 1968, creo, 69. Chelo, así que le decimos en la familia, cuando tenía 7 años le dio el polio. Y prácticamente lo postró. No podía caminar. Pero luego, creo que el año 65, 66, una misión de médicos norteamericanos estuvo en Moca y se cuadró todo aquello. Y a él se le operó y pudo volver a caminar, aunque quedó marcado por el polio. Entonces él comenzó su desarrollo musical con Luis Ovalles como percusionista, y luego pasó a ser cantante por esas coincidencias que se dan. Luis Ovalles es que lo descubre un día que están en el estudio y él estaba tarareando la canción, y Luis Ovalles le llamó la atención y dijo, pero tú cantas bien, Chelo. No, yo lo que soy conguero, pero bien, pero prueba. Probaron y bueno, la verdad es que Charlie tenía una de las voces más afinadas del merengue en la República Dominicana. Y fue la voz principal de Luis Ovalles, fue el cantante principal de su orquesta. Luis siempre lo protegió, siempre lo cuidó. Y naturalmente, el mundo del arte, yo digo que a veces es un poco complicado, porque el arte, él que estaba en la orquesta, amenizando fiesta por el país y en el extranjero, muchas veces pues esto lleva al consumo de sustancias. En este caso, él lo que le gustaba era el alcohol. Él se tomaba sus tragos, pero aquello fue evolucionando hasta convertirse en una enfermedad en el caso de él.
Tú oyes el hecho, lo que tú decías. Y como tú entenderás, Correcto. la familia sufrió mucho verlo a él caer en el tema del alcohol. Y entre todos, pues siempre se le estuvo realmente ayudando. Su hermana Carmen, sus dos hijas, se ocuparon siempre de él. Yo siempre lo estuve trabajando conmigo, como una manera de darle soporte. Que por cierto, él no era seguridad de una escuela, porque salió eso en un periódico, no era seguridad de una escuela. Él trabajó con nosotros en el ministerio y realmente digamos que estos últimos años él estuvo bastante bien, muy bien cuidado por su hermana y sus dos hijas, porque aquí Luis Ovalles y yo lo internamos en una clínica y para tratarle el tema de la adicción al alcohol, y evolucionó satisfactoriamente dentro de ciertos límites. Y entonces, bueno, ya estos últimos años él lo pasó muy bien cuidado en su casa, en Moca, con su hermana, con sus dos hijas. No es verdad que andaba de indigente, nunca fue un indigente, nunca. Lo que sucede es que en una de las crisis, en una de esas crisis que hizo en una época ya hace muchos años, le hicieron fotos, fueron a hacerle una entrevista, aquello fue de mal gusto para la familia, fueron a hacerle una entrevista, y bueno, entonces queda eso en las redes, incluso eso se ha usado de una manera hasta para atacarme a mí, imagínate, Julio. Y eso pues realmente lo que es vergonzoso y es parte, digamos que de esas tendencias negativas que se le da a las redes sociales en el mundo. Pero lo cierto es que nosotros, la familia, lamentamos mucho el deceso de nuestro primo y estamos muy agradecidos de las muestras de solidaridad que a toda la familia le ha llegado de todas partes del país y de Nueva York. Bien. Y lo cierto es que Charlie deja una historia en la República Dominicana en esa década del 70 y de los 80 como una de las mejores voces del merengue. Yo te digo que los Amarantes en Moca, cada vez que se presentaba en Teleantillas, en el Calientísimo del 9, en el Show del Mediodía, nosotros siempre, porque eso eran días fijos que iban esas orquestas, los Amarantes estábamos siempre muy orgullosos de ver a nuestro Charlie interpretando. Y Moca perdió a un artista, pero ese es un legado y él forma parte de la historia musical de Moca y naturalmente de la historia del merengue en la República Dominicana. Bueno, antes de que hablemos de la revolución educativa, de esta obra que usted nos trae por aquí, vamos a aclarar lo del PLD y la reunión de los presidenciables en la que usted estuvo y después la nota en la que usted explica que no ha iniciado un proyecto presidencial. Bueno, mira, Julio, te hago un poco la historia, porque en realidad es un tuit mío que desata todas estas cosas, que digamos que desata todo este proceso hasta llegar a la decisión que tomó el comité político el domingo pasado. El sábado antes del presidente Danilo Medina juramentarse y Charlie Mariotti, yo subí un tuit acerca de las campañas de tiempo que se estaba haciendo en el PLD. El miércoles siguiente fue convocado el CP y entonces se trató el tema. Yo al final hice una intervención y expliqué por qué había escrito el tuit. Las razones por las que yo decía y sostengo que el PLD no puede meterse en una campaña ahora son las siguientes. Número uno, el PLD es el partido
que modifica la Constitución en el año 2010 para unificar las elecciones municipales, congresuales, o sea, ponerlas todas, digamos que en un mismo periodo. Movimos las municipales a febrero del 16 y unificamos las congresuales con las presidenciales. ¿Cuál fue el argumento para eso? Además del argumento económico, el argumento fundamental fue que se levantó un amplio movimiento en la sociedad dominicana, empresarial, religioso, de los medios de opinión, de que la gente, de que había un hartazgo con las campañas permanentes. Este es un país que le gusta mucho la pelota y la política. Entonces, bueno, esto es política 24/7. Entonces se modificó la Constitución para, digamos que eliminar ese tema de cada 2 años estar haciendo elecciones. Segundo, el PLD es el partido que hace aprobar en el Congreso la ley de partidos políticos y movimientos y agrupaciones. Esta ley busca reglamentar los procesos internos, pero también los procesos electorales en la República Dominicana y enmarcar las campañas en un tiempo determinado para evitar lo mismo. Ok, pero usted no está expresando lo que usted pensaba en ese sentido, pero sería bueno que habláramos un poco de la realidad. Pero te voy a caer ahí. Habláramos de la realidad. La realidad es que independientemente de que usted pensara eso, y era una propuesta dentro de su partido ha decidido otra cosa. Así es, entonces, el partido aprobó un protocolo que permite la campaña. Bueno, pues sí, ya el PLD está en campaña. No, que la permite, pero no es que esté en campaña. Sí, está en campaña porque en la medida en que los compañeros... Fíjate que lo que sucede, Julio. Si A comienza a hacer campaña, atrae a B, porque B no quiere que A se le vaya adelante. Okay. Atrae a C porque C no quiere que A y B se le vaya adelante. Pero también viene el tema de que esto va a estimular a los senadores, a los alcaldes, y cuando vengan a pasar 6 meses, tú verás la fiesta que vamos a tener. Pero bien, eso se aprobó. Yo no voté por esa propuesta. Pero tuvo la reunión de los aspirantes. Bueno, el presidente del partido me llamó, como yo había aspirado para las elecciones del año 2020, para el año 19, en las primarias del PLD, había sido precandidato, pues se me llamó. Fui a la reunión y externé los mismos juicios que estoy externando aquí. Yo no me opongo a que los compañeros inicien sus proyectos presidenciales, a que se muevan. Yo tengo una concepción sobre esto. No tiene que... mi partido no la comparte, el comité político mayoritariamente no la comparte. Entienden que sí, que es bueno, que se comience a entrar en calor electoral. Yo siento que no está bien, pero el partido así lo decidió. En mi caso, Martínez, que es lo que tú me estás preguntando, yo trato de ser una persona coherente. Yo no voy a hablar de ese tema en todo este tiempo. Cuando sea necesario, cuando yo considere que sea prudente, entonces le hablaré al país sobre la posición que tomaré, que puede ser en un sentido o en otro. Pero que no va a hablar quiere decir que no va a trabajar tampoco. Yo soy político, Julio. ¿Por qué? No, yo soy político y te voy a decir una cosa. Si algo... Aquella campaña fue bastante complicada. Aquella campaña interna. ¿Te refieres a la anterior? Sí, a la que tuvimos, en la que yo participé en el 19. Fue bastante complicada, muy compleja. Yo siento que quedé atrapado en la lucha de 2 liderazgos. El liderazgo de Leonel por ser candidato presidencial, el liderazgo de Danilo, que no quería que Leonel fuera candidato presidencial, pero que al mismo tiempo una parte del entorno del presidente entendía que él debía volver. Entonces, todo aquello en realidad fue bastante complicado para los precandidatos, pero yo hablo por mí. Pero eso me dejó también experiencias positivas, me dejó con
niveles de relaciones prácticamente en todo el país. Al iniciar algunos compañeros sus proyectos, pues entonces te llaman, ¿en qué usted está? ¿Usted va a ir? ¿No va a ir? Y bueno, les he razonado en esta misma línea que a ti. Pero evidentemente que hay todo un equipo político en todo el país que espera orientaciones de Carlos Amarante Baré. Y yo se las doy en la medida de mis posibilidades, pero en algún momento los voy a convocar y tomaremos una decisión importante al respecto. Marilena. Doctor, en nombre de la revolución educativa se hicieron muchas cosas y convirtieron el 4% en operaciones de negocio de bienes raíces y de alimentación escolar, dijo el ministro de Educación. ¿Qué opina usted sobre esta afirmación? Bueno, muy bien, María Elena. Y la vicepresidenta varias veces ha dicho eso, que el 4% en la administración pasada era supuestamente un negocio de bienes raíces. Yo, sí, desde el año 2016, el partido oficial hoy, el PRM, inició una campaña de descrédito de todo lo que era la transformación educativa que estaba impulsando el gobierno del presidente Danilo Medina. Yo recuerdo que a finales del 15, quizás comienzo del 16, creo, recibí una carta del PRM por la ley de acceso a la información pública donde nos pidieron copias de todos los contratos de venta de los solares, de la construcción de las escuelas, de la contratación de los alimentos, de la comida. Pidieron todo eso. Bueno, le preparamos toda esa información. No fueron a buscarla. El viceministro en ese tiempo, que luego fue ministro, Antonio Peña Mirabal, tuvo que llamar a un dirigente del PRM y decirle, pero ven acá, ustedes solicitaron todo esto, aquí están varias cajas, vayan a buscarla. No fueron a buscarla. Tuvimos que decirle que nos diera una dirección, para entonces la mandamos. En los vehículos del ministerio se la mandamos. No recuerdo que hicieran nada con eso, pero evidentemente que a nivel de opinión pública fueron trabajando con fines eminentemente electorales, fueron trabajando la idea de desmontar lo que yo considero que es la principal política pública en términos sociales de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana en sus 20 años. Y entonces, en esa campaña de descrédito, se habló, no, eso fue un negocio inmobiliario, lo único que se limitaban fue a construir aulas. Falso. El 4% se invirtió con transparencia. Se construyeron miles de aulas, cientos de nuevos centros educativos. En mi gestión, casi 15,000 aulas. Eso es lo que se presenta en esta obra. Entonces, Julio, pero no solamente eso, trabajamos en la modificación curricular. Nosotros dejamos prácticamente listo un proyecto para los nuevos libros a partir de esa reforma curricular, porque para hacer los libros, tú primero tienes que hacer la reforma curricular para que los libros se correspondan con el nuevo currículo. Fuimos nosotros, en la gestión del Partido de la Liberación Dominicana en el año 2015, que el Consejo Nacional de Educación aprueba los perfiles docentes, los perfiles del docente del siglo XXI que demanda la escuela dominicana. Eso se hace en mi gestión. Y esos perfiles son lo que sirven de base al Consejo Nacional de Educación Superior de la MESI para aprobar la hoy famosa normativa 0915, que nos lleva a una nueva formación del docente que demanda la escuela dominicana. Normativa que, por cierto, está siendo hoy atacada desde el Ministerio de Educación Superior, porque se quieren rebajar los estándares. ¿Por qué se pusieron estándares se puso la vara bien alta en este tema? Porque el docente del siglo XXI tiene que ser un docente que domine los contenidos curriculares, tiene que ser un docente que domine la tecnología de la información y la comunicación, tiene que ser un docente
que sepa hablar y escribir y enseñar inglés. Porque dentro de esa normativa, uno de los acuerdos es que el inglés quedó establecido como segundo idioma en la República Dominicana. Entonces, le pusimos condiciones a las universidades y por ahí es que viene el tema. Pero fuimos, digamos que generosos, porque queríamos que avanzara la formación docente, que con el 4% dijimos, todos los bachilleres que pasen las pruebas y entren a estudiar ciencias o a estudiar educación en las universidades que califiquen, el ministerio les va a costear sus estudios. Oye bien, a costearle sus estudios a los mejores bachilleres que se quisieran dedicar a la educación. Pero fuimos más lejos. Yo le dejé listo un programa, solamente el ISFOBOSU se acogió a ese programa, las universidades privadas no le hicieron caso, donde el Ministerio de Educación se comprometía a pagar la contratación de docentes de alto rendimiento académico que tuvieran maestría o doctorado y con publicaciones en revistas especializadas para la formación en ciencias y en educación en las universidades del país. Nosotros íbamos a pagar, esos especialistas tampoco nos hicieron caso. Al final, yo salí del Ministerio de Educación y lo que veo es que hoy los que decían que aquello era un negocio, lo que quieren es desmontar la estructura que se montó para modificar y lograr la tan anhelada calidad educativa que se quiere en la República Dominicana. Y yo entonces, como usted muy bien ha dicho, como sé que esa campaña de descrédito ha corrido bastante por la politiquería en la República Dominicana, yo no voy a dejar que sea otro el que hable de nuestra gestión. Aquí están los resultados. Aquí está nuestra gestión. La revolución educativa. Un concepto con el cual yo bauticé las propuestas educativas que el presidente Danilo Medina quería implementar en su gobierno. Y trabajamos fuerte en ello. Y recogemos todos estos logros y naturalmente la visión conceptual que tenemos del tema educativo en la República Dominicana. Este libro yo se lo voy a donar, le voy a dejar uno dedicado a todos los miembros de este equipo. Los que no están acá se lo dejaremos aquí, claro. Pero en su momento también será puesto a circular en la República Dominicana, aquí en la capital, en Santiago y en algunas ciudades del interior. Lenchi. Bien, y es un libro calientito porque fue editado este año, según estuve viendo, en febrero. Acabado de salir del horno. Muy bien. Bueno, Amarante, luego de escuchar ese relato de tu querido primo hermano, sí, que yo recuerdo además como uno de los más finos cantantes de merengue y que lo viví y lo bailé, claro, y por tanto jamás morirá en nuestro espíritu. A propósito del tema de educación, son dos preguntas realmente, una más orientada a educación y la otra a política. En el tema de educación, Educa, esta institución privada que se dedica a darle seguimiento a la educación de República Dominicana, ha resaltado los logros de educación después del 4%, pero ante todo en el plano de la inversión en las nuevas escuelas. En nuevas escuelas. Sin embargo, manifiesta que ha habido un fracaso prácticamente en lo que tiene que ver con el desarrollo cognitivo, la capacidad de formación propia de los estudiantes, básicamente en temas de lectura, de comprensión, matemática, etcétera. Entonces mi pregunta es,
¿Tú sigues creyendo que en el plano educativo hemos avanzado en ese aspecto o realmente ha habido dificultades, problemas? La segunda, incluso también en el tema educativo, me gustaría oír de tu parte este asunto de la nueva, de la discusión que hay en educación superior. ¿Qué es lo que tú recomiendas finalmente, aparte de eso? Y finalmente el tema político. Bueno, tú eras uno de las personas que se consideraban insurrectas. Corta, como son 3 preguntas. Sí. Y se consideraba que tú eras uno de los insurrectos en el proceso pasado. Tú hablas de que aprendiste cosas positivas, ¿verdad? ¿Y no dejó ningún trauma eso en ti? Bien, voy con la primera. Sí. Transformar un sistema educativo y llevarlo del piso donde ha estado en la República Dominicana en términos de las pruebas internacionales, PISA, TERCE, etcétera. Es un proceso que llevarlo a los niveles, digamos que de alta calidad, que es lo que todos queremos para nuestros niños y niñas, es un proceso que se toma si no se dejan de aplicar los planes, si se trabaja en base a un plan de 16 a 20 años. Muchas personas entendió que el hecho de que aprobáramos el 4% en el presupuesto ya automáticamente se daba la calidad. Y la calidad de un sistema educativo, el techo de la calidad en un sistema educativo está determinado por la calidad de sus maestros, por la calidad de sus docentes. Y en la República Dominicana yo viví la experiencia siendo ministro, porque respeté la ley y realizamos en nuestra gestión 3 concursos. Que son 3 preguntas que tiene ahí. Entonces, realizamos 3 concursos. Vamos. ¿Y qué encontramos en esos 3 concursos, Lenchi? ¿Qué encontramos? Simple y llanamente, la mayoría, casi el 70% de los licenciados en educación que las universidades nos dan a nosotros se queman. Porque hay una deficiencia en nuestras universidades que no han querido asumir la responsabilidad del tema de la calidad educativa en la República Dominicana. Y por eso la normativa, para ayudarle a que formen un mejor docente en la República Dominicana. Esa es la primera. La segunda, lo de la normativa ya te lo dije, que la expliqué. Lo que busca es precisamente revolucionar en las universidades la formación del docente que demanda la República Dominicana. Y en vez de bajar los estándares, como está pretendiendo la MESI, lo que hay que subirlo. Necesitamos excelentes docentes en nuestras escuelas. Y la política era que si me dejó trauma, pues no, yo nunca, para mí siempre son enseñanzas positivas, pero evidentemente también esas enseñanzas te sirven para tú visualizar tu presente y tu futuro y poner las cosas en contexto. ¿Qué aprendí? Bueno, te lo puedo definir con un refrán popular, pero uno no lo aprende porque nadie aprende en cabeza ajena. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Y yo voy a esperar que el panorama político en la República Dominicana avance y también dentro del Partido de la Liberación Dominicana, para no ser sorprendido, para no quedar enredado en tácticas de nadie, no importa cómo se llame ni el aspirante de que se trate, porque yo tengo 60 años de edad, 46 años dedicado a la política, y para mí la política es un acto de servicio. Siempre la he concebido de esa manera, desde que fui regidor en Moca hasta el último cargo que tuve en el Ministerio de Interior y Policía. Y por lo tanto, lo único que me une a mí, al Partido de la Liberación Dominicana y a las actividades políticas, es el deseo de servirle a mi pueblo, de hacer que mi pueblo avance. Y por lo tanto, estaremos muy atentos, porque soy un actor político, Martínez, que no se echa a un lado. Soy un actor político activo en la sociedad dominicana y dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Eury. Carlos, saludo hermano y amigo.
Carlos, tú eres, camarada, tú eres uno de los pocos, digamos, de los pocos líderes del Partido de la Liberación Dominicana que ha desarrollado una doctrina social y planteamientos sociales hasta con libros. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué piensas tú? ¿Qué tú orientas o qué orientación le darías en caso de que fuera necesario al gobierno dominicano frente a lo que son los programas de subsidios que creó el gobierno anterior en la crisis y que se está planteando que puedan ser eliminados en este mes de abril? Camarada, tú eres economista y sabes muy bien que cuando vemos el desarrollo de los pueblos y sobre todo de cómo los gobiernos desarrollaron las políticas económicas, fiscales, monetarias durante todo el siglo XX, la conclusión obligada a la que uno llega es que en tiempos de crisis como esta, que ha sido producida no por un evento económico, sino por un evento sanitario como es este virus que prácticamente paralizó la humanidad, lo que los gobiernos deben de hacer es apalancar el desarrollo y el crecimiento económico. Aquí lo que se necesita es volver a Keynes. Tenemos que ser todos de nuevo neokeynesianos. Y por lo tanto, yo soy de los que cree que el gobierno debe de estimular los sectores productivos, que el gobierno debe de estimular la inversión y el consumo. Y por eso creo muy importante que todavía tenemos más de 200,000 dominicanos que no han recuperado sus empleos directos, porque son miles, muchos miles, decenas de miles, los que de manera indirecta también se han visto afectados en sus pequeños negocios, en esas actividades colaterales que generan los empleos formales, que es el empleo informal. Entonces, lo peor que puede hacer el gobierno, y sería una muestra de insensibilidad, es retirar los programas. Un préstamo más no va a cambiar la situación en la República Dominicana. Y yo creo que hay que prorrogar por 6 meses más este tema hasta que con esta reactivación que ya se ve venir de la economía, volvamos otra vez a tener los empleos que teníamos y naturalmente estas personas no sufran hambre, no sufran desesperación y todo lo que psicológicamente esto implica en términos de trastorno de la vida diaria de tantos dominicanos que se han visto afectados. Finalmente se ha informado de una investigación que lleva a cabo el Ministerio Público por una auditoría de la Cámara de Cuentas que abarca su gestión. ¿Cuál es la situación? En efecto, Julio, tienes razón. Hay una auditoría de mi gestión, o sea, una auditoría de 3 años. Se auditó del año 2012 al año 2014. Hay año y medio de doña Josefina y año y medio de Carlos Amarante. Esa auditoría comenzó, si mal no recuerdo, a finales del 2015. Y ahora me la notificaron ya, por fin lograron salir de ella el 11 de enero de este año. Es decir, eso duró más de 5 años en la Cámara de Cuentas. Eso estuvo mucho tiempo engavetado. Y lo cierto es que siempre procuramos que la Cámara de Cuentas se pronunciara con respecto a esa investigación, a ese levantamiento de auditoría que hicieron en el Ministerio de Educación. Le contesté punto por punto todos los hallazgos que ellos supuestamente, los hallazgos que ellos encontraron, pero al final, cuando ellos dan su informe final en la resolución, ellos retuvieron 5 hallazgos. Y por esos 5 hallazgos lo mandaron eso para el Ministerio Público. ¿Cuáles son los 5 hallazgos que ellos retuvieron? Son 5 hallazgos que no implican violaciones de tipo penales. Son hallazgos que en todo caso
lo que implican son situaciones administrativas, como por ejemplo 547 maestros, es un hallazgo, 547 maestros que estaban nombrados con doble tanda en el Ministerio de Educación, pero que al mismo tiempo trabajaban en otra instancia del Estado. Ese es el primero. Segundo, que no se estaban notificando las retenciones impositivas que el ministerio debe de retener a la DGI. Bueno, nosotros llegamos y encontramos ese problema. Ese problema viene acumulándose desde hace años en el ministerio. Incluso cuando nosotros salimos ya se había hecho algún tipo de acuerdo con una comisión de la DGI que estaba dentro del ministerio haciendo el levantamiento, para el ministerio entonces ponerse al día en eso. Como tú entenderás, ahí no hay dolo por ningún lado. Tercero, que habían unos cheques, 5 o 6 cheques, que no tenían provisión de fondo, no que no tenían fondo, provisión de fondo. Se le demostró que no era así, que todo estaba en los POA y que realmente esto se correspondía con la ejecución presupuestaria del ministerio. Y cuarto, Martínez Pozo, porque esto tiene que ver con los medios, que entregamos una publicidad sin licitación. Recuerda que yo soy nombrado 19 de julio del año 2013 y el año escolar comenzaba el 17 de agosto. Es decir, tenía 28 días para montar el año escolar. Lo había dejado avanzado doña Josefina y naturalmente había que promover, porque siempre se hace la promoción del inicio del año escolar. Y nosotros cuando llegamos dijimos, bueno, pero no tenemos tiempo de montar una licitación. ¿Qué hicimos? Lo que se hacía antes. Colocamos la publicidad de manera directa, se promovió el inicio del año escolar, etcétera, etcétera. Pero ya en el año 2014 eso quedó corregido, porque se hizo una licitación pública nacional y ya toda la publicidad se colocó en base a esa licitación. Y por último, el último hallazgo, que le dijimos que ahí no había nada tampoco, ellos cogieron 40 escuelas de las nuevas y fueron a hacer un levantamiento de las 40 obras. Violaron sus propias normas internas y se lo dijimos por instancia. Violaron sus propias normas internas porque fueron solo los auditores de la Cámara de Cuentas y ellos tenían que ir con los supervisores de esa obra. Eso es lo que manda la norma interna de la Cámara. Fueron solos. Y entonces ellos se encontraron con que en esas 40 escuelas había una diferencia que había pagado de más a los 40 contratistas de 7 millones de pesos por parte del ministerio. Nosotros le demostramos a ellos que no, que era al revés, que habíamos economizado 1.300.000 pesos. Porque se dieron situaciones tan simples como esta. Por ejemplo, en uno de esos levantamientos, no, que en una escuela se pagaron 8 puertas de baños, pero nada más encontramos 2. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó, Martínez Pozo? Bueno, que el auditor se paró frente a los 2 baños, baño de hembra, baño de varones. Entonces, bueno, es verdad, si te paras en el frente, hay 2 nada más. Pero si tú entras al baño, te vas a dar cuenta que hay 3 cubículos en los niños y 3 cubículos en las niñas. Y esos 3 cubículos, para que los niños y las niñas hagan sus necesidades, cada uno tiene una puerta. Entonces, no, 3 pero eso fue así. En la hembra y las 2 puertas de adelante, pues ahí están las 8 puertas. Entonces, Carlos, bueno, le corregimos, pero, con perdón, José. Pero de todas maneras lo enviaron a la PEC. ¿Pero qué tú preguntabas de eso, José? Y yo ya le he dado una explicación a ustedes. Estoy dándola. Y naturalmente estoy dando todas las explicaciones y llevando toda la documentación que el Ministerio Público me requiera. Porque el Ministerio Público, debo decirte esto, el Ministerio Público actúa por simple rumor incluso. No por una auditoría, por simple rumor. Y lo único que ha hecho el PRM es crear falsos rumores con respecto a esta gran obra que se hizo en la República Dominicana y que sentó las bases para la transformación del sistema educativo que ellos quieren hoy revertir en este país. Bueno, pues muchas gracias
al doctor Carlos Amarante Baré. Cuando llegue el tiempo. No le puedo entonces, hacer una pregunta, Julio, a Carlos, antes de irse. Bueno, tú esperaste que lo fuéramos a despedir para hacer la pregunta. Hazla. Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de visitar algunas escuelas, Carlos, en compañía del actual ministro, de Roberto Fulcar. La mayoría de ellas sin servicio sanitario, sin servicio de electricidad. Falso. De las escuelas no me diga nuevas, que es falso porque no me diga que es falso porque... Las escuelas nuevas todas tienen su servicio de baños, todas tienen agua potable y todas tienen electricidad, porque no las recibía las escuelas nuevas. Ahora, Oli, hay escuelas que datan aquí de los tiempos de Trujillo. Y son las escuelas que siempre se viven reparando. Pero las escuelas nuevas, Orly, incluso eso tuvo que ver con que se aumentaran los presupuestos, porque a veces había que construir el acceso, había que llevar el agua y había que llevar la electricidad. Bien. Bueno, pues gracias al doctor Pero Carlos Amarante. No es que tú estés diciendo una falsedad, Oli. Es que en el levantamiento que se ha hecho, yo digo y repito que se quiere desacreditar las escuelas nuevas que se hicieron. Y esas escuelas están ahí. Es un modelo hermoso. Son palacios para nuestros niños y nuestras niñas realmente. Bueno, pues muchas gracias al doctor Carlos Amarante Baré, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Cambio fuera.